Recomendaciones de manejo para la primera semana de vida del pollo de engorde. El negocio del pollo de engorde y el suministro de carne para los colombianos es una responsabilidad de alta importancia para la industria de alimentos balanceados. Por esto, Soya S.A. se complace con su participación en esta capacitación continuada, en la cual se exponen de una manera clara y sencilla las principales recomendaciones a seguir en la recepción y en la primera semana de vida del pollito de engorde. En avicultura, el orden y la planeación son dos actividades clave para asegurar el éxito económico del negocio de la producción de carne de pollo y huevos. Por tal razón, la preparación de las instalaciones y su desinfección se deben realizar en forma detallada y ordenada para evitar improvisaciones que generen futuros problemas en las aves. Antes de la recepción. Luego de realizado el vacío sanitario y el alistamiento de la granja durante 15 días, las instalaciones están listas para la adecuación de los equipos en el área de recepción del pollito. Es necesario tener la dotación indicada para el trabajo diario con las aves, botas y overol limpios. Cada vez que se ingresa al galpón, se debe usar la poceta de desinfección, la cual debe ser preferiblemente doble, una parte con agua limpia y la otra con desinfectante. Esta última debe poseer una tapa. Al ingreso también es vital la desinfección de las manos con el fin de mantener la bioseguridad para el personal que diariamente está en contacto con las aves. Con el galpón listo, se procede a desinfectar la viruta con productos que aseguren que la contaminación sea mínima y que el riesgo de enfermedad para las aves sea menor. Para la desinfección pueden usarse productos con base en yodo y derivados del formol como los glutaraldehídos. En primer lugar, debe fumigarse la viruta en el interior del galpón usando fumigadora de espalda, teniendo en cuenta que el producto se aplique en forma de película de gota fina, para lo cual se gradúa la boquilla de la fumigadora. La cama puede ser de viruta de madera o cascarilla de arroz, debe tener un espesor de 10 a 15 centímetros. Recuerde que esta debe ser de material seco, sin empastamientos ni palos, y se debe evitar el uso de aserrín polvoso o húmedo. Luego de cubierta el área de la recepción, se procede a hacer depresión de la cama en el lugar donde se pondrá el papel o el polipropileno. El uso de empaques de alimento previamente lavados es una buena práctica. Luego se introduce el comedero bebé y se esparce el alimento sobre el papel o sobre los empaques. Es muy importante tener en cuenta que previo al recibimiento se deben encender las criadoras 6 horas antes con el fin de calentar la cama. 3 horas antes de la llegada del pollito se procede a servir el agua en bebederos automáticos o manuales. Los bebederos de niple también se usan para recibir pollitos. Igualmente se recomienda verificar la altura de la criadora, la cual debe estar a 1.50 metros de altura, levemente oblicua para facilitar la combustión del gas. La temperatura del ambiente y de la cama para el recibimiento debe oscilar entre los 30 y los 32 grados centígrados. Los pollitos deben llegar a un área bien iluminada para facilitarles la ubicación del alimento y del agua. Por esto es muy útil tener encendidos los bombillos del galpón día y noche, especialmente durante los 3 primeros días de vida. Manejo del espacio e instalación del equipo. El área para el recibimiento debe tener una guarda criadora que se compone de 6 láminas de cartón plast o de zinc con una longitud de 2.5 metros de largo cada una y 50 centímetros de ancho. Si el área para recibir es rectangular, es muy importante tener en cuenta eliminar las esquinas poniendo láminas de cartón plast para evitar aglomeraciones y ahogamientos de aves. Posteriormente se procede a instalar la fuente de calor usando criadoras de combustión a gas. Se instala una criadora en el centro del círculo o del área a una altura de 1.50 metros. 10 bebederos automáticos y 10 comederos bebé para pollito en el área del círculo. En la actualidad se utilizan cada vez más los bebederos tipo niple, ya que estos aseguran una mayor sanidad de las aves a partir de agua de buena calidad al no contaminarse con materia fecal y polvo como sucede en los bebederos abiertos tipo campana. En la recepción se debe utilizar un niple por máximo 30 o 40 pollitos y posteriormente de 10 a 15 pollos por niple cuando las aves estén en toda el área del galpón. En cada círculo
se alojan 1000 pollitos para lograr una densidad de 50 aves por metro cuadrado para el primer día, para brindar un área confortable para las aves. El objetivo fundamental con estas aves es proporcionarles el máximo confort en el interior del galpón para permitir que su potencial genético se desarrolle en su totalidad. Por esto se sugiere el uso de papel o empaques de polipropileno para recibir el pollito. Esta es una práctica bastante efectiva para estimular el consumo del alimento en forma inmediata. Manejo de la temperatura. Recordemos que las aves nacen con su sistema termorregulador no desarrollado, y por esta razón se debe calentar el ambiente en el cual estarán durante los primeros días de vida. Cuando los pollitos se crían en espacios muy estrechos, bajan su consumo de alimento, pierden uniformidad y ganan peso muy lentamente. Para no limitar mucho su espacio vital, se recomienda adecuar una especie de túnel y para esto se usan las cortinas externas, las cortinas laterales, el cielo raso o cortina superior y la cortina en la culata del área de recepción. Esta práctica ayuda a conservar la temperatura deseada en el área de cría y representa un ahorro de gas importante. La instalación de cortinas en el espacio vacío del galpón también ayuda a mantener una temperatura constante en el área de cría. Se debe disponer de aberturas laterales para la salida de gases nocivos como dióxido de carbono, amoníaco, monóxido de carbono y que al mismo tiempo permitan el ingreso de aire para el recambio interno, proporcionando el oxígeno que necesitan los pollitos. En resumen, el objetivo es mantener una temperatura constante, eliminando los gases nocivos y permitiendo la entrada de oxígeno, impidiendo los cambios bruscos de temperatura y de humedad relativa y la entrada de corrientes de aire. Por esto es vital monitorear constantemente la temperatura y la humedad mediante un termohigrómetro ambiental. Cuando la temperatura ambiental es muy alta, el galpón pierde humedad relativa y los pollitos se deshidratan. Se deben apagar las criadoras y abrir la cortina lateral. Si la temperatura continúa aumentando, se debe abrir la cortina externa del galpón a la mitad, conservando el mismo nivel de la cortina lateral para evitar que corrientes de aire impacten directamente al pollito. Manejo del alimento. El suministro del alimento es de vital importancia. Antes de descargar el pollito, debe servirse el alimento ya sea en bandejas, comederos bebé, platones de comederos y sobre el papel. Debe hacerse en pequeñas cantidades para garantizar así la frescura, estimular el consumo y disminuir la contaminación del alimento. Es muy importante tener siempre presente que se debe servir muchas veces poca cantidad y no pocas veces mucha cantidad de alimento. La práctica diaria de suministro de alimento debe procurar que el pollito tenga acceso a alimento fresco. Por tal razón, nunca se debe servir alimento fresco sobre alimento viejo del día anterior. Cada día, cuando se va a suministrar el alimento, se debe recoger el alimento viejo y luego pasarlo por un cernidor que permite que la partícula de alimento pase y se retenga la basura. Este alimento cernido debe suministrarse nuevamente en los comederos sin mezclarse con el nuevo. Es importante raspar diariamente el fondo de cocas o bandejas y voltear los empaques con el fin de mantener el alimento limpio y fresco. El pollo de engorde en Colombia en sus 3 primeras semanas de vida consume 2 dietas diferentes. Una de preiniciación, indicada para los primeros 10 días de vida, y otra de iniciación para los 15 días restantes. Durante los primeros 10 días de vida se suministra Master Pollito, alimento micropeletizado a razón de 200 gramos por pollo. Luego se continúa con la segunda dieta, Nutre Pollo Crombo, hasta terminar el periodo de iniciación. Master Pollito es el alimento indicado para pollitos recién nacidos. Su presentación en micropellet asegura consumos altos y uniformes de alimento. Su color rojo atrae la atención del pollito y estimula su consumo. Contiene fórmula especial, con refuerzos en sales minerales y proteína para garantizar un óptimo desarrollo de órganos vitales en el pollito, como corazón, vaso, hígado, sistema inmune y sistema digestivo, los cuales tienen su mayor desarrollo durante la primera semana de vida. Como es el primer alimento del pollito, tiene una mayor cantidad de proteína que el iniciador. Otros objetivos del suministro de Master Pollito son mejorar la inmunidad del pollo, facilitar la absorción del saco vitelino y mejorar los resultados zootécnicos y los rendimientos económicos al final del lote.
Para el macho reproductor, si la instalación tiene zona de ejercicio, el área limpia debe ser de 5 a 6 metros cuadrados por macho y el área de ejercicio debe tener 100 metros cuadrados en pasto y se puede usar para la monta. Si no hay zona para ejercicio, el área debe ser de 8 a 10 metros cuadrados. Los equipos también son de vital importancia en la crianza de los cerdos. Comederos y bebederos se encuentran en el mercado de diferentes clases, pero igualmente se pueden construir con materiales económicos que se encuentran o en la finca o en la localidad. De todos modos, si se ha decidido fabricar o comprar los comederos, estos deben estar hechos con materiales fuertes y durables, especialmente cuando se usan para cerdas de cría. El comedero para los lechones se puede construir de madera o de metal, según la disponibilidad para cubrir el costo. Hay que colocarlo en el área de lechones, donde las cerdas no lo alcancen y pueda permanecer limpio. El espacio requerido para los comederos y bebederos en general depende si estos son automáticos o no y del tipo de animales que se tienen. Los comederos en forma de canoa, construidos en cemento, deben tener las siguientes dimensiones. Para un lechón, 10 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 10 centímetros de profundidad. Para un cerdo en engorde, el comedero deberá medir 30 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad. Para una cerda lactante, deberá medir 45 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y 15 centímetros de profundidad. Para un macho reproductor, deberá tener 45 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 25 centímetros de profundidad. Los bebederos también son muy importantes. Se pueden diseñar de diferentes maneras, dando un espacio libre de 15 a 20 centímetros por cada 20 o 25 cerdos. La construcción de estos bebederos debe ser lejos de los comederos y deben ser construidos en la parte baja, protegidos del sol. Los bebederos de chupón o pitón han adquirido gran popularidad por ser un sistema higiénico y económico. Al seleccionar un bebedero de buen material y construcción, no presentará problemas mecánicos en el futuro. En paritorios, el bebedero de la madre debe estar a 65 o 75 centímetros de altura y el de los lechones a 15 centímetros. En crecimiento, se recomienda un bebedero por cada 10 cerdos alojados a una altura de 45 a 55 centímetros del piso. Y su altura sobre el piso debe estar de 65 a 70 centímetros. Aparte de los equipos ya mencionados a lo largo de este programa, existen otros que son de gran utilidad y prestan una valiosa ayuda en la crianza de los cerdos. Las lámparas o fuentes de calor se pueden utilizar siempre y cuando sean de fácil acceso y económicas. Para esta labor, generalmente se utilizan lámparas o bombillas de 200 vatios que se consiguen fácilmente en el comercio. Otro elemento que se puede utilizar como fuente de calor es una pequeña estufa de resistencia. La altura a que se debe poner la fuente de calor es muy relativa, porque son los mismos lechones los que indican, puesto que si la fuente de calor está muy alta, entonces los lechones se muestran con frío. Y si la fuente está muy baja, se verán muy calurosos y separados. Por esas razones, se puede tomar una medida base de 45 a 50 centímetros de altura del piso. Las básculas también son de gran utilidad para el funcionamiento de una explotación porcícola. Sirven para pesar los ingredientes que se usarán en la preparación de la alimentación de los cerdos y para pesar a los animales que se enviarán al beneficiadero.